paz de Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de transmitir a través de este medio la palabra de Dios. Vamos a estudiar entonces ahora un tema que he titulado El sufrimiento de un hombre recto. Quizás algunos de ustedes venga a su mente y a su corazón inmediatamente el caso de Job. Y sí, tenemos un ejemplo en el libro de Job, el caso de este hombre llamado Job, que es bastante representativo en el caso de un hombre recto que sufre. Vamos a ver en el libro de Job, capítulo 1, libro de Job, capítulo 1, en el nombre del Señor Jesús. Libro de Job, capítulo 1. Leemos el versículo 1, dice: en el nombre de Jesucristo, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. 4 virtudes que tenía Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien, vamos a mencionar un poco acerca de Job. ¿En qué tiempo vivió Job? Es una pregunta que se han hecho muchos. Bueno, la Biblia no enseña precisamente el tiempo en que vivió Job, pero podemos relacionar algunas referencias en el libro de Job, que Job vivió o pudo haber vivido después del diluvio, por la referencia que encontramos en Job capítulo 22, libro de Job capítulo 22, dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 15 y 16. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Así traduce la versión antigua. Sin embargo, la versión nueva versión internacional, traduce de esta manera: perdieron la vida antes de tiempo, un diluvio arrasó sus cimientos. Bien, entonces esto nos da una idea de que Job vivió después del diluvio, pero también vamos a ver algunas referencias de que Job vivió antes del tiempo de Moisés. Por dos cosas: por la forma en que él ofrecía sacrificio, muy similar a la de los patriarcas. Por ejemplo, en el capítulo 1, ahí donde estamos en Job, versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, hablando de sus hijos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos que la forma en que sacrificaba Job no estaba regulada por las leyes de Moisés. Encontramos también otra cita que habla de los sacrificios al final de este libro, en el capítulo 42. Capítulo 42 dice el versículo 8: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Bien, hace referencia a los sacrificios, pero no hace referencia al sacerdocio levita, no hace referencia del tabernáculo,
no hace referencia al templo, tampoco hace referencia a la ley de Moisés. Entonces, vemos que estos sacrificios Job los hacía como lo hicieron los patriarcas. Por ejemplo, solamente cito el caso de Noé cuando ofrecía sacrificios en el Génesis capítulo 8, versículo 20. Vamos a leer esa cita. Génesis capítulo 8. Gloria a Dios. Versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Ahí vemos el caso de Noé. Bueno, ya que estamos ahí en Génesis, el capítulo 12, versículo 7, menciona el caso de Abraham. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. Entonces vemos cómo menciona la forma en que hacían un altar y sacrificaban. Versículo 8 sigue diciendo, y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allá altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Bien, vemos también el caso de Jacob en el capítulo 31 de aquí mismo de Génesis, 31, versículo casi al final, el versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Bien, la forma en que ellos sacrificaban y hacían un altar a Dios y ofrecían sacrificios antes de la ley de Moisés, no regulada por los preceptos de la ley de Moisés, no hace mención del tabernáculo, no hace mención del templo, obviamente todavía no existía. Entonces, por eso es una de las referencias que encontramos que en el caso de Job vivió en el tiempo de los patriarcas. Hay otra cosa que también es interesante mencionar en el libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, nuevamente en el capítulo 42, menciona cómo Job dio herencia a sus hijas. Gloria a Dios. Versículo, gloria a Dios, versículo 15. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y diole su padre herencia entre sus hermanos. ¿Por qué cito esto? Porque si hubiera sido en el tiempo de la ley de Moisés, en la ley de Moisés estaba regulado que a las hijas se le daba herencia solamente en caso de que no hubiera hijos, en ausencia de los hijos. Y aquí dice la Biblia que Job les dio herencia a sus hijas entre sus hermanos. Bien, otra de las cosas que nos hace pensar que Job corresponde al tiempo de los patriarcas es el tiempo que él vivió. Aquí mismo en el versículo 16 y 17 dice, y después de esto vivió Job, o sea, después de que Dios lo bendijo al doble, después de esto vivió Job 140 años. Y dice, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Primero vemos la primera etapa de Job en que él acumuló por la bendición de Dios grandes riquezas. Era un hombre muy
rico, muy acaudalado, que dice la Biblia que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Y tuvo que haber pasado un buen tiempo. No dice exactamente la Biblia cuánto tiempo, pero tuvo hijos ya adultos, por lo menos que se mencionan que se reunían y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Estos ya no eran niños, eran jóvenes por lo menos, eran ya en una edad adulta donde hacían sus propias celebraciones. Este tiempo más el tiempo que acabamos de leer en el capítulo 42, que además después de esto, después de todo lo que sufrió Job, vivió, dice ahí la escritura, 140 años, y además vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Se calcula entonces que 140 años, a esos se le agrega otros 100 años que pudo haber vivido Job. Vivió alrededor de 240 años. Además, la Biblia Septuaginta testifica que Job murió a los 240 años. Bien, entonces, por eso es que ubicamos el libro de Job en el tiempo de los patriarcas, por lo menos en el tiempo de Abraham o poco antes que Abraham. ¿Por qué digo poco antes de Abraham? Bueno, porque la Biblia menciona la vida de Abraham de 175 años, pero el bisabuelo de Abraham, que fue Segur, según cito Génesis 11, 22 y 23, vivió un tiempo alrededor de 240 años. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Moisés ya no vivían tanto tiempo, pero sí en el tiempo de los patriarcas, como es esta cita que menciono, de lo que vino a ser el bisabuelo de Abraham, según dice aquí el Génesis 11, versículo 22 y 23. Y vivió Serug 30 años, engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Menciona el promedio de edad de 200 años. Entonces Job creemos que vivió en este tiempo de los patriarcas. Ahora, ¿quién pudo haber escrito el libro de Job? Tampoco la Biblia menciona quién escribió este libro. Sin embargo, hay muchas versiones, hay quienes dicen que fue el mismo Job, hay otros se inclinan a creer que fue Eliú, hijo de Baraquel Busita, que aparece en el capítulo 32 de Job, porque él personifica el escrito diciendo: yo soy menor de días y vosotros viejos. Dice: yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Esa forma en que él se expresa en estos escritos da a entender que pudo haber sido Eliú. Pero bien, no tenemos una certeza de quién pudo haber escrito el libro de Job. Vamos a introducirnos pues al mensaje, a la enseñanza de este tema, el sufrimiento de un hombre recto. Job además es mencionado en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí el versículo 14 también, 14 de Ezequiel: si estuviere en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Dios.
3 varones que por su justicia librarían su vida en la destrucción. Bien, ahí está Job mencionado como uno de esos 3 varones, Noé, Daniel y el mismo Job. Luego, en el Nuevo Testamento, Santiago, que es Jacobo, menciona también a Job. Vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11, dice en el nombre del Señor Jesús: hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso? Notemos cómo la Biblia ya en el Nuevo Testamento hace referencia acerca de Job, poniendo la paciencia de Job como un ejemplo de paciencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a ir a las características o a las virtudes de Job. La primera virtud que Job tenía es que él era perfecto. ¿Qué es el hecho de ser perfecto? La definición de perfecto se define, según la Biblia, como completo, íntegro, maduro, que se ha desarrollado esto en el sentido de madurez plenamente. Eso es la palabra perfecto. No quiere decir que no tenga ninguna tacha. En ese sentido, perfecto solamente Dios o nuestro Señor Jesucristo. Pero en este sentido, cuando habla de perfección, está hablando de madurez, está hablando de que era íntegro, de que era un hombre completo, de que era un hombre maduro, desarrollado plenamente en el sentido de madurez. Bien, ¿y por qué? ¿Qué relación tiene o dónde encajaría la paciencia de Job en estas 4 virtudes? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que donde encaja la paciencia de Job es precisamente en la virtud de que era perfecto. ¿Por qué menciono esto? Vamos ahí mismo a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice en el nombre del Señor Jesús: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones o en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra, ¿qué cosa? Paciencia. La prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia, ¿qué dice? Perfectas. Así traduce la versión antigua. Tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Perfectos y cabales, perfectos y completos, es decir, maduros, completos, íntegros y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y esto viene, ¿por qué? Por razón de experimentar la paciencia. Tenga la paciencia perfecta su obra. Bien, entonces es por eso que la paciencia encaja dentro de la característica o de la virtud de Job como perfecto, porque allí Job es un gran ejemplo de paciencia. Pero también consideramos que Job es un gran ejemplo de sufrimiento, un hombre recto que sufrió en gran manera. Antes de irnos de ahí de Santiago, bueno, en realidad yo había ojeado algunas hojas, pero vamos ahí al capítulo 3 de Santiago,
versículo 1 y 2. Habla de lo que es la perfección en el nombre del Señor Jesús. Dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Varón perfecto, varón íntegro, un hombre que frena o que refrena su lengua. El Señor Jesús también habló de la perfección en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo, gloria a Dios, voy a leer desde el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o las gentes? Versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Perfectos en el sentido de ser íntegros, completos, maduros, haciendo lo que el Señor Jesús aquí nos indica, que no seamos como las gentes que aman a los que los aman, que les dan a los que les dan, sino que amemos aún a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. De esta manera podremos ser, como dice aquí el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué vamos a ir al punto acerca del sufrimiento y de la paciencia de Job? ¿Por qué Dios nos pide paciencia para aguardar hasta su venida, para soportar? Vamos allá a Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 21. Evangelio según Lucas, capítulo 21. Mencionamos la paciencia porque es el ejemplo que vemos en Job. No pudiéramos hablar de Job sin mencionar la paciencia de Job. Capítulo 21 de Lucas. Vamos a leer ahí en el nombre del Señor Jesús, desde el versículo 12. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándose a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Versículo 19 dice, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La versión antigua dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, es decir, no las perderán. En la versión 60 dice, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Ganar es lo contrario de perder, es decir, evitarás que se pierda tu alma si tienes paciencia. Bien, Job realmente es un gran ejemplo de paciencia porque Job fue atribulado en gran manera. Vemos la historia de Job que de un día para otro, por decir así, en un breve tiempo, fue despojado de todo lo que tenía. Volviendo al libro de Job, vamos a leer un poco de referencia de su sufrimiento. Versículo 6 del capítulo 1. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satán. Y dijo el Señor a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán al Señor dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo el Señor a Satán: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos, e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba hablando, y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. O escapé yo solo para traerte las nuevas. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronles e hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa. Vuelvo a leer: tus hijos y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. He aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entonces dice el versículo 20: Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra, note usted, no reclamó, sino que cayendo en tierra adoró. En medio de esa situación, Job estaba adorando a su Dios. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ahí tenemos a Job bendiciendo a su Dios, dándole gracias a Dios, diciendo en el versículo 22, en todo esto no pecó Job. Es decir, que no maldijo, no reclamó, no reprochó, como lo hacemos la mayoría de los humanos cuando nos vemos en una situación de aflicción, en una situación en la cual se acaba lo que tenemos. La mayoría tiende a reclamarle a Dios, a reprocharle a Dios. Pero Job, en lugar de eso, cayendo en tierra, adoró a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito.
Y luego dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que en medio de todo esto, Job sabía que Dios tenía un propósito. ¿Cuál sería el propósito en medio de todo esto? Quizás Dios estaba castigando a Job. No, ciertamente Dios estaba probando a Job para que Job pudiera conocerlo más de cerca, que Job pudiera conocer a Dios, su potencia, su misericordia. Y esto lo vemos al final de este capítulo de Job, como Job reconoce y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo una experiencia en la cual se acercó más a Dios, en la cual verdaderamente conoció a Dios más de cerca. Todo esto tenía un propósito. Vemos que en realidad Job sí tenía características, tenía virtudes, pero no al grado de estar íntimamente con Dios, no al grado de conocer a Dios en su intimidad, como lo hicieron también hombres de Dios, como fue el caso de Moisés, que hablaba Moisés cara a cara con Dios, hablando de la intimidad, hablando de la relación tan estrecha que tenía con su Dios. También el caso de Abraham, la Biblia dice que en esa relación que tuvo con su Dios fue llamado amigo de Dios. Job entra entonces a una relación al final de esta dolorosa experiencia, entra a conocer más de cerca a su Dios. Bien, entonces vemos una gran enseñanza en todo esto, pero la paciencia de Job tuvo a bien producir ese maravilloso resultado de que Job pudiera acercarse y conocer a su Dios. En el capítulo 2 leemos acerca de lo que Job sigue sufriendo. Versículo 1 dice, y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante del Señor. Y dijo el Señor a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió Satán al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? No había una causa. No es que Job se haya portado mal o haya sido rebelde y por esta razón Dios lo hubiese castigado. No. Versículo 4 dice, y respondiendo Satán dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. El Señor dijo a Satán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante del Señor y dio a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza, y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. La versión antigua dice, bendice a Dios y muérete, como diciendo, ahí está, bendícelo, síguelo bendiciendo. La versión 60 dice, maldice a Dios y muérete. Bien, en realidad yo busqué la palabra original que se encuentra en el hebreo, según la definición, puede referirse a ambas cosas, tanto a decir a que haya dicho su mujer, bendice a Dios y muérete, o maldice a Dios y muérete. Bien, versículo 10 dice, y él le dijo,
Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Quiere decir que esta mujer habló en forma fatua, aun si le hubiera dicho bendice a Dios, se lo dijo en forma sarcástica, en forma irónica, como diciéndole, ahí está, síguelo bendiciendo, mira lo que te pasa, mira cómo estás, síguelo bendiciendo. Habló como una mujer fatua. Dijo Job, sin embargo, ahí en el versículo 10, también recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahí está esta experiencia de aflicción en la que tuvo Job, herido por una maligna sarna. Yo creo que entre las enfermedades, entre los males que le puede venir a una persona, el tener una sarna en el cuerpo como la tenía Job es de las aflicciones más desesperantes. Le digo porque yo tuve la experiencia en una ocasión de hospedarnos en un lugar, en una casa donde había animalitos, no sé si eran pulgas o eran chinches. Total que me fui afligido, fui picado por estos insectos y créanme, qué desesperación. Ya ansiaba que amaneciera mejor porque era un tormento estar con aquellos picazones rascándome en una forma desesperante. Bien, entonces ahora eso es menor a lo que le sucedió a Job. Él dice aquí que fue herido por una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza, y tomaba una teja para rascarse con ella y estaba sentado en medio de ceniza. Bien, ¿por qué le sucedió esto a Job? ¿Por qué habría que sufrir? ¿Por qué tuvo que sufrir siendo él un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y esto nos lleva a pensar también por qué los cristianos, los que siguen al Señor, tienen que sufrir. Bueno, la paciencia es necesaria para no perdernos, para no perder nuestra alma. La paciencia es necesaria para ganar o poseer nuestra alma, que no se pierda. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 5, vamos a andar un poco más acerca del sufrimiento, de la tribulación que produce precisamente paciencia. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. En el nombre del Señor Jesús dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si la paciencia es necesaria para ganar el alma, para que no se pierda el alma, y la paciencia solamente viene como producto o como resultado de la tribulación, entonces es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Dice el versículo 4, y la paciencia prueba. Me llamó la atención esa palabra. La versión, consulté otra versión, la versión en inglés, King James, versión 1769, esa palabra prueba la traduce como experiencia.
Es decir, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia experiencia y la experiencia esperanza. Bien, pero vamos a enfocarnos sobre cómo obtener la paciencia, ya que Job fue y es un ejemplo de paciencia, por lo que dijo Santiago en el capítulo 5 de Santiago, versículo 11, ¿habéis oído la paciencia de Job? Bueno, la paciencia viene como fruto, como resultado de la tribulación, de la aflicción. Por eso es que el cristiano ha de ser afligido. De donde que la predicación de muchos hoy en día es que no vas, le ofrecen a la gente un evangelio en el cual le dicen, usted no va a sufrir, usted le va a ir de aquí en adelante todo bien, no va a tener ninguna enfermedad, usted va a ser prosperado, va a tener total bienestar y total salud. Déjeme decirle, ¿verdad?, que eso es un engaño. Hay una propaganda religiosa que dice pare de sufrir, cuando en realidad la Biblia, ¿verdad?, no enseña eso. La Biblia enseña que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque la paciencia es necesaria y la paciencia solamente se puede obtener tras la tribulación. El Señor Jesús nunca nos dijo que sería fácil. El Señor Jesús nos advirtió que a sus seguidores que tendríamos que sufrir. Evangelio según Juan, capítulo 16. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo, gloria a Dios, 33. Dice aquí el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la advertencia del Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y alguien dirá, ¿cómo vamos a poder tener paz si nos está diciendo que vamos a tener aflicción, que vamos a tener tribulación? ¿Se puede? Claro que se puede. Porque la paz que da el Señor no está condicionada a los factores que nos rodean. Él dijo también en el capítulo 14, versículo 27 de este mismo Evangelio según Juan, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y luego dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos da una paz que podemos tener aún en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice entonces estas cosas, volviendo al 16:33 de Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis sufrimiento, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Para qué queremos el sufrimiento? Bueno, es que por el sufrimiento, por la tribulación, viene la paciencia. Y la paciencia es necesaria para que nuestra alma no se pierda, ya que el Señor dijo, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Ya que estamos aquí en este Evangelio de Juan, vamos al capítulo 15, versículo 18. 18, y dice en el nombre del Señor Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahí está como el Señor Jesús nos advirtió de que íbamos a ser aborrecidos, de que íbamos a ser perseguidos. Bien, si alguien no quiere esto o no tiene esto, no sufre, parece que todo le va muy bien, parece que todos lo elogian en el trabajo, los compañeros de trabajo y donde quiera, le dicen que dicen los del mundo, qué buena onda eres. Cuidado, porque aquí el Señor Jesús dijo, si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿No será que se la lleva bien con ellos porque usted, en lugar de ser de Dios, es del mundo? ¿No será que lo elogian y lo quieren mucho y porque usted, en lugar de ser de Dios, es del mundo? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, si usted realmente no es del mundo, entonces va a ser aborrecido por el mundo y aún va a ser perseguido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 17 de ahí mismo de Juan. Capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 14. Dice en el nombre de Jesucristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí está el Señor Jesús advirtiendo que Él nos ha dado su palabra y que el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Por eso Santiago, adelantándome una escritura de Santiago, él dice, gloria a Dios, que no amemos el mundo. Voy a leerlo tal y como dice el texto de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos entonces ser amigo del mundo y a la vez ser amigo de Dios. No se puede. Es lo que el Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, no se puede. Alguien dice que tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo, pues no, déjeme decirle que el Señor dijo que no se puede. O tiene los dos en la iglesia, los dos pies, o tiene los dos en el mundo. No se puede estar sirviendo a dos señores o a dos amos. Bien, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Juan también dice algo muy similar a esto, cuando dice en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es de quién, mas es del mundo. No améis el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Si usted ama al mundo y aún siente y ve que lo felicitan, lo quieren, no tiene ningún inconveniente
con la gente que no es creyente. Y bueno, recuerdo que en una ocasión una persona, una persona que malamente se decía cristiana, pero ni siquiera eso, no tenía el valor de decir que era cristiana. En una ocasión dijo: doy gracias a Dios que tengo 5 años trabajando en la fábrica y no se han dado cuenta que soy cristiano. Pues, ¿cómo estaría viviendo? ¿Cómo sería su actitud delante de los demás? Como los del mundo. Bien, entonces el solo hecho de que seamos diferentes, hemos de ser aborrecidos, hemos de ser criticados, hemos de ser relegados de muchas cosas por no ser del mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Leemos ahí la palabra de Dios en el versículo 22. Dice: en el nombre del Señor Jesús, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester, es necesario, algo que se necesita. No podemos prescindir de ello, no se puede sin ello. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque a través de las tribulaciones podemos generar en nuestras vidas o producir en nuestras vidas la paciencia. Y la paciencia os es necesaria. Si no tenemos paciencia, nuestra alma se perderá. La paciencia es necesaria, ya que el Señor dijo: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar en nuestra segunda parte de este tema que hemos abordado: el sufrimiento de un hombre recto, o en este caso también diremos el sufrimiento del cristiano. Vamos a darle gracias a Dios para que podamos realmente entender esto, podamos entender que en todo tiene Dios un propósito, aún en medio de cualquier sufrimiento que tengamos los hijos de Dios. Todo tiene un propósito. Recuerde, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, aún el sufrimiento. Todas las cosas nos ayudan a bien. Es a saber, los que conforme al propósito son llamados. Hay un propósito en el sufrimiento. Y uno de esos propósitos, los vemos claramente, es que podamos tener paciencia. Y la paciencia solamente es producida por la tribulación o por la prueba. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Hemos oído la paciencia de un hombre justo, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, como lo fue tu siervo Job. Que aún en medio de aquella aflicción, cuando todo le faltó, cuando todo se le quitó, él pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Tu siervo Job pudo bendecir tu nombre, aun cuando le faltaba todo lo material, pero había algo que todavía él tenía: la fe en su Dios, la confianza en su Dios, algo que Satanás no le pudo quitar. Señor, ayúdanos a aprender de este ejemplo maravilloso de tu siervo Job, que cuando todo esto le hubo pasado,
En lugar de reclamar, en lugar de reprochar, en lugar de maldecir, se postró para adorarte, Señor. Aun cuando le vino la enfermedad, aquella terrible sarna maligna desde la planta de sus pies hasta su mollera, a la mollera de su cabeza, que se rascaba día y noche con una teja, algo terrible. Su mujer le dijo: maldice a Dios o muérete, maldice a Dios y muérete. O aún esta mujer lo hizo hablando insensatamente, como suelen hablar las mujeres necias, fatuas, le dijo tu siervo Job. Si el bien recibimos de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Job sabía que en medio de todo eso, tras de todo eso, Dios tenía un propósito. Y ciertamente sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No hay gloria sin dolor, no hay gloria sin sufrimiento. Por eso tu siervo Pablo dijo: tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Señor, ayúdanos a aprender que hemos de sufrir para que podamos producir paciencia en nuestras vidas, para que podamos tener paciencia. Y la paciencia es tan necesaria que con ella solamente será posible que nuestra alma se gane y no se pierda, ya que tú dijiste, oh Señor, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gracias, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, a los oyentes que escuchan esta transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde, y así nos despedimos más de esta transmisión, mas no de la presencia de nuestro Dios. Que Jesucristo, el Señor, Dios Todopoderoso, nos dé paciencia y que también podamos soportar la tribulación para que podamos obtener la paciencia.